Amigos y hermanos, quiero invitarles a que tomen su Biblia y la abran en Efesios capítulo 2, versos 19 al 22. Efesios 2, versos 19 al 22. Para dar inicio a nuestro devocional, quiero hacerlo a través de la siguiente pregunta. ¿Por qué muchas personas asisten a la iglesia, pero no crecen espiritualmente ni se comprometen con Cristo? Muchas de estas personas que están asistiendo a la iglesia, pero que no están creciendo espiritualmente ni se están comprometiendo con Jesucristo, es porque ven la iglesia como un lugar para recibir y no como una comunidad donde se entregan, sirven y obedecen a Dios según su palabra. El título de lo que quiero compartir con ustedes es Haciendo iglesia a la manera de Dios. Haciendo iglesia a la manera de Dios. Vivimos en tiempos donde la iglesia, para muchos, se ha convertido en un lugar de consumo espiritual más que en un espacio de compromiso con Cristo y con su misión. Asisten a los cultos, escuchan sermones, cantan himnos, pero no se involucran ni se comprometen a vivir como verdaderos discípulos. Esta visión distorsionada no es la que Dios ha revelado en su palabra sobre lo que es la iglesia. Es necesario que los creyentes en Jesucristo aprendamos a hacer iglesia a la manera de Dios. Necesitamos conocer y abrazar el diseño bíblico de lo que significa ser una iglesia cristiana, entendiendo qué somos, por qué lo somos y para qué existimos. Hacer iglesia a la manera de Dios significa, primero, ser una comunidad viva y bíblica de creyentes y seguidores de Cristo. Hacer iglesia a la manera de Dios significa, número 2, permanecer firmes en la verdad del Evangelio de Jesucristo. Y por último, tenemos que hacer iglesia a la manera de Dios. Significa cumplir activamente la misión de Dios en el mundo. El apóstol Pablo en Efesios capítulo 2, versículos 19 al 22 escribe lo siguiente. Leo de la palabra de Dios. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Nuestra primera lección es que para hacer iglesia a la manera de Dios necesitamos entender que una iglesia cristiana es una congregación de creyentes nacidos de nuevo. Una iglesia cristiana es una congregación de creyentes nacidos de nuevo que profesan fe en Jesucristo como el Salvador y Señor. Se bautizan por inmersión como símbolo de esa fe y viven en comunidad bajo la autoridad de la palabra de Dios. Somos un cuerpo local, parte de la gran familia de Dios, con la misión de adorarlo, edificar a los santos y evangelizar al mundo. La iglesia no es un club social, la iglesia no es un espectáculo dominical, la iglesia es el pueblo redimido de Dios llamado a vivir para Él. Es necesario que evaluemos cada uno de nosotros si estamos formando parte de la iglesia como un miembro activo del cuerpo de Cristo o simplemente como un asistente ocasional. Judas escribe en su epístola lo siguiente: Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Nuestra segunda lección es que para hacer iglesia a la manera de Dios es necesario que entendamos que la iglesia cristiana permanece fiel a la verdad del Evangelio de Jesucristo.
Somos una iglesia cristiana, en el caso nuestro, bautista, porque deseamos permanecer fieles a la fe apostólica, tal como fue revelada en las Escrituras. Creemos en la inspiración, autoridad y suficiencia de la Biblia. Creemos en la salvación solo por gracia mediante la fe en Jesucristo y en la responsabilidad de cada creyente ante Dios. No seguimos tradiciones humanas, sino la palabra viva y eterna de Dios. Nuestra identidad, mis amados hermanos y hermanas, no está en una etiqueta denominacional, sino en la fidelidad a la verdad del Evangelio de Jesucristo. Es necesario entonces que nos aseguremos de que nuestra fe está basada en las Sagradas Escrituras y no en costumbres o emociones. Leemos en Marcos capítulo 16, versículo 15. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Nuestra tercera lección es que para hacer iglesia a la manera de Dios es necesario que nosotros aprendamos que una iglesia cristiana existe para glorificar a Dios. Existimos para glorificar a Dios cumpliendo la gran comisión. Predicamos el Evangelio, hacemos discípulos, los bautizamos y les enseñamos a obedecer a Cristo. La iglesia no es un fin en sí misma, sino un instrumento de Dios para transformar vidas y naciones por medio del Evangelio de Cristo. Una iglesia saludable es una iglesia que vive en misión, guiada por el Espíritu Santo. Es necesario entonces que cada uno de nosotros participemos activamente en el evangelismo. Es necesario que cada uno de nosotros participemos activamente en la enseñanza y el servicio, siendo parte del propósito eterno de Dios en la tierra. Quiero resumir nuestro devocional de la siguiente manera. Hacer iglesia a la manera de Dios significa, primero, ser una comunidad viva y bíblica de discípulos de Jesucristo. En segundo lugar, hacer iglesia a la manera de Dios significa permanecer firmes en la verdad del Evangelio de Jesucristo. En tercer lugar, hacer iglesia a la manera de Dios significa cumplir activamente la misión de Dios en el mundo. ¿Estás realmente comprometido con Cristo y con su iglesia? Hoy es el día para dejar la pasividad y renovar tu compromiso como miembro del cuerpo de Cristo. Mi querido hermano y hermana, decida vivir una vida de entrega, servicio, fidelidad y misión. Amigo, si usted aún no ha confiado en Jesucristo como el único medio para la salvación de su alma, quiero invitarle a considerar esta porción de la palabra de Dios en Romanos 6:23, donde leemos que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Permítame decirle, amigo, que Dios le ama y en Cristo Dios ha provisto perdón para usted y vida nueva. Arrepiéntase de sus pecados y confíe en Jesucristo como su Salvador y su Señor. Hoy usted puede comenzar una vida nueva y abundante y así formar parte de la familia de Dios, la iglesia. Quiero invitarle a unirse en oración conmigo. Oramos. Señor Dios, te damos gracias por habernos llamado a ser parte de tu iglesia. Perdónanos por tomarla con ligereza o asistir sin compromiso. Enséñanos a hacer iglesia conforme a tu voluntad, con corazones entregados, firmes en la verdad y dispuestos a cumplir tu misión. Fortalece a tu pueblo y trae convicción a los que aún no han confiado en Jesucristo como el único medio para la salvación de sus almas.
Llámalos al arrepentimiento, llámalos a la fe en Jesús. En el nombre poderoso de Jesús oramos. Amén. Maranata, ven Señor Jesús.